Mentiría si no dijera que es la unión de los tres Spider-Man, el mayor atrayente de esa película. Pero, ¿cómo fue este encuentro y su interacción? Quédate, soy Splash y estás en la web of Speed Force. Empecemos por la estrella principal de esta película. Tom Holland retoma por sexta vez a Peter Parker, siendo actualmente el actor que más veces ha interpretado al personaje. Para el punto que sucede el encuentro, su Spidey ha tenido realmente la peor semana de su vida. Con la identidad revelada, prácticamente doxeado por Misterio como su última risa, y sus seres queridos pagando el precio, finalmente toma la batuta de la situación en pos de poner las necesidades de otros por encima de las suyas. Es aquí cuando se le ocurre hacer el hechizo con el Doctor Strange, fracasando en el proceso y dando rienda suelta a las sagas anteriores. Por un lado, verlo inicialmente como un niñato parece un fetiche de Watts y compañía, pero a medida que las cosas avanzan, su aventura lo hace cuestionarse algo que desde Homecoming debió pasar. ¿Por qué debería él ser Spider-Man? Me resulta bastante irónico lo que ha sucedido con él desde el principio, pues todos los cambios que lo distanciaban demasiado de la esencia del cómic se debían a que Marvel y Sony querían alejarse lo más posible de lo previo a esta saga. Lo gracioso es que, debido a la pandemia, tenían que darnos una muy buena razón para que les diéramos nuestra plata, sabiendo exactamente lo que los fans queríamos ver a Peter Parker siendo Peter Parker. Lo que nos lleva a la parte seria del video. Una secuela que, aun siendo la sexta aparición del personaje, no tiene más que confesar que se trata de una historia de origen, esta vez la definitiva. Avanzando el contexto, Peter se enfrentó al ex hechicero supremo, trabajó junto a Norman Osborn y consiguió cuidar al Dr. Octavius, solo para que todo su esfuerzo se fuera al caño con un simple cambio de personalidad por parte de Norman. Ahora Peter prácticamente no tiene nada, ni recursos, ni aliados poderosos, ni familia, siendo Ned y Michelle lo único que le queda realmente. Quebrado, cegado por la ira y con intentos fallidos, cree que la muerte de su tía significa que debe rendirse, que ya dio todo lo que tenía que darle su batalla, y ahora ha perdido. Pero para eso, hay dos personas que pueden entender su dilema. Siento mucho. Lo de May. Los otros Spider-Man, sus predecesores, y es lo que desencadenó una cierta seguridad en el chico. Cada uno ha pasado por experiencias idénticas, pérdidas que los marcaron y que les enseñaron que el heroísmo nunca será fácil. De todas maneras, conocer sus experiencias no basta para él, y está demasiado perdido en su reciente tragedia para poder levantarse por sí solo, y entre su descarga emocional, dice el siguiente diálogo que todos conocemos. Sigo escuchando la voz de mi tía. A pesar de que estaba herida, me dijo que habíamos hecho lo correcto. Me dijo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa es la clave. Hace que Peter adopte finalmente un significado a su pérdida. El conocer otros mundos donde la tragedia representó un aprendizaje para mantener viva la memoria de quien los creó, le regresa un poco de su esperanza y que tal vez no todo esté condenado. De ahí en adelante llegamos a la dinámica de los tres Spider-Man, donde cada uno aportará su grano de arena para salvar el día. A la vez que, como menciona el Peter de Andrew, se manejan prácticamente como hermanos, siendo Tom quien recibe el trato del menor. Y aunque suene algo trillado, de hecho, él también los asombra. Véanlo así, Tobey y Andrew tienen una mayor experiencia en el ámbito emocional, habiendo recorrido en paralelo caminos un tanto semejantes. Aquí aprovechan lo que les mencioné antes, que los estudios querían una visión muy distante del arácnido, para demostrar que él es el más experimentado en cuanto a todo tipo de peleas, e incluso ha desarrollado una mente más estratégica, gracias a sus vivencias con los Vengadores. Podrá ser el más joven de las arañas, sí, pero el vato tiene lo suyo. Después de 7 años nos encontramos con un viejo conocido. Amado por muchos, odiado por otros, el Peter de Andrew Garfield retomó las redes por una tercera ocasión.
Para esta película se dice que él y Tobey Maguire firmaron el contrato cuando todavía no tenían un guión definido. El propósito de esto, según Chris McKenna, fue que ellos tuvieran influencia en la película sobre sus propias versiones. No como semillas para el futuro, pero sí algún pequeño seguimiento. Siendo fan del personaje, Garfield no desaprovechó la oportunidad para escribir su capítulo final. Contradiciendo un poco el final de Amazing Spider-Man 2, el Spidey de Garfield sí regresó como el amigable vecino, pero no de la forma que creíamos, pues a medida que volvió al camino del heroísmo, su frustración de no salvar a Gwen seguía presente, descargando poco a poco esa ira con quienes peleaba. No es necesariamente un Spider-Man que mata, pero tomando en cuenta que después de la muerte de Ben el tipo inició una búsqueda de su asesino, cuadra bien con la propuesta semi-realista que proponía su saga. Su camino es interrumpido por el conjuro de Strange, el cual no solo atrajo a los villanos de las dos tierras, sino también a sus héroes. Al llegar a la casa de Ned, descubrimos varios detalles que caracterizaron a este Peter Parker, pues era el más cercano a experimentar con todo tipo de ciencias para derrotar a sus enemigos, siendo ese lado suyo el que se pone a analizar su nuevo entorno, y el que más bien se maravilla con la lógica fantástica de este mundo. Más adelante, una vez él y Tobey se ponen de acuerdo con Holland, él le explica el camino oscuro que empezó a recorrer, y de allí iniciamos un pequeño arco en torno a este tema. En cierta manera, su Peter inicia una retroalimentación al encaminar a su contraparte, como si verlo apoyado por sus amigos le hiciera recordar una época pasada, un tiempo en que él, genuinamente, era un amigable vecino. Con el pasar del tercer acto, Peter se muestra cada vez más motivado durante la misión, siendo el más juguetón y ocurrente de sus contrapartes. De hecho, él mismo es quien señala que son prácticamente hermanos, teniendo el rol del hermano del medio, pues es el que se fascina por la trayectoria que sus otros yo's han tenido que recorrer por aparte de él. Sin dudas, lo que hace No Way Home es arreglar las frustraciones con las que Peter se quedó. Se deja en claro que, de haber tenido los recursos y el tiempo, pudo haber intentado cuidar a Max de ser Electro, pues siempre lo consideró una buena persona, consiguiendo aquí cumplir esa promesa sobre que lo salvaría costara lo que costara. La más impactante, al menos para mí, es la última de sus acciones, con Michelle cayendo al vacío y el Peter de Holland siendo interceptado por el planeador de Norman, el sorprendente hombre araña se lanza hacia la joven Jones, atrapándola y aterrizando a salvo. Aquí no solo acaba de rescatar a la novia de su contraparte, sino que logró perdonarse a sí mismo por haberle fallado a la suya, todo en un acto bastante rápido, pero sutil. Y así, llegamos al momento que todos estaban esperando. El Spider-Man de Sam Raimi, el que tuvimos en nuestra niñez, aquella primera versión que para muchos es la que más apela a la esencia del cómic, finalmente está aquí. ¿Qué puedo decir de su aparición que no se haya dicho ya? Desde el momento en que cruza el portal se nos presenta bastante fiel a lo que era la visión en las películas. Alguien simple y bastante introvertido que tiene la eterna misión de salvar a cuantos pueda. Y a este punto, todo lo que lo vimos aprender ya lo ha internalizado. Para muchos, esta interpretación de Tobey se nota demasiado seca, como si en todo momento quisiera que la cámara dejase de grabar para que le den el cheque. Pero vamos hombre, tú también te pondrías en ese plan si retomaras aquel papel que te trajo toda una pesadilla en años posteriores, incluso después de dejarlo. A diferencia de Garfield, Maguire nunca fue fan de Spider-Man de los cómics, y no es que eso sea algo malo, pero es comprensible que cuando a él le preguntaron cómo sería su Peter después de la tercera de Raimi, haya solicitado que las cosas se mantuvieran al límite. No porque odie el papel que le tocó hace 20 años, sino porque, como acabo de mencionar, aprendió la mala que una gran fama conlleva una gran persecución, por lo que al menos yo entiendo que no haya querido que se explorase más de su vida posterior para evitar más preguntas. A algunos les hubiera gustado algo más explícito, como que finalmente se casó con Mary Jane, que ahora es maestro de preparatoria, o incluso la posibilidad de una joven Spider-Girl. Me incluyo, pero la verdad es que esta versión realmente no necesitaba nada de eso. No solo porque se hubiera sentido extraño que no fuera de las ideas de Sam Raimi, sino porque tampoco era tan necesario. Me explico. Mientras el Spider-Man Avenger tuvo que volver a empezar y el sorprendente hombre araña se quedó a medio camino, el buen vecino ya ha vivido de todo.
Quizás no haya hecho equipo con otros héroes, ni ido al espacio, pero es quien ha vivido aventuras más cercanas a las viñetas, y sutilmente la cinta lo deja en claro. Sí, podrá no ser chistes y tendrá redes orgánicas, pero lo que definió a esta saga siempre fue el desarrollo de su persona. Vimos que con cada tragedia, grande o pequeña, su sentido de justicia cobraba más forma. Incluso cuando renunció, no dejó de sentirse incompleto, como si su deber, más que una obligación moral, fuera parte fundamental de sí mismo, hacia una vida más íntegra y plena. Además, tomen en cuenta que, a diferencia de Holland y Garfield, él no fue hecho con una visión tan grande, es decir, esperaban a lo mucho hacer unas cuantas películas, pero Sam Raimi jamás lo concibió como una super mega franquicia como lo que ocurrió después de 2012. Es el hermano mayor sin duda, y no es de extrañar que la mayoría de interacciones vayan en dirección a él. Le da esperanzas a Garfield sobre conseguir el amor en el futuro y lo hace sentir provechoso. Y también, de los dos, es quien más conecta con Holland modalmente hablando, funcionando como un recordatorio directo de la clase de hombre que su tía fallecida hubiera querido que fuera. Además hay un par de cosillas divertidas, como por ejemplo el chiste de la espalda, ya que si te pones a ver toda la trilogía te das cuenta que de hecho esa espalda casi merecía un Oscar por tantos matazos que le dieron. O también el hecho de que él mismo no cuestione tener glándulas que generen la telaraña, haciendo una referencia bastante curiosa al hecho de que en esas películas la lógica interna no era nada cuestionada. Tengo algunos problemas con esta aparición. Verlo cuidar a Osborn usando la química es raro, tomando en cuenta que nunca destacó como científico contra sus villanos, más que del sentido común a la hora de pelear. De pronto sí me parece muy MCU, como cuando le dice al mejor amigo del último Peter que Harry murió en sus brazos luego de tratar de matarlo, sirviendo más por el efecto cómico del nerd traumatizado que algo que alguien en su sano juicio haría. Es el que menos aparece con la máscara y el traje, rompiendo un poco con esa magia, y el hecho de que tenga cero interacción con su antiguo némesis me parece hasta grosero tomando en cuenta su primera rivalidad. Pero ¿saben qué? Igual estoy contento porque una improbabilidad tan grande como la unión generacional en torno a este personaje haya pasado. No niego que yo no creía en el Spider-Verse antes, pero extrañamente eso solo aumentó mi sorpresa cuando lo presencié en la sala del cine. Ver para creer, supongo. El 2021 fue un año bastante grato. No es de extrañar que después del 2020, aunque fuera por recuperar sus ingresos, varias cadenas hayan tenido que recurrir al fanservice para pagar por algún servicio, o bien salir de casa para volver a los cines. Ha sido una época con cosas épicas, buenas y malas, que en algún momento tendré el gusto de analizar. El mundo se ha repuesto un poco, o por lo menos más que cuando iniciamos esto hace un par de años. Así que aquí está de gustoso de ver lo próximo que el entretenimiento tenga para ofrecer. Sin nada más que decir, hasta la próxima, amigos. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get your show on, get paid.